está escrito en la pared. Eso es un proverbio popular y aunque es quizá más común en inglés que en español, usted lo escucha. Usted ha escuchado cuando alguien dice, no, eso ya está escrito en la pared. Esa frase viene de la Biblia y se utiliza para indicar que algo es inevitable, que un asunto ya está decidido y que solamente es cuestión de tiempo para que llegue el final. Ahora bien, ¿de dónde es que sale esa frase de que está escrito en la pared? Esta frase proviene de la Biblia, particularmente del 5º capítulo del libro del profeta Daniel. Daniel es un libro muy particular que tiene 12 capítulos y se divide exactamente en 6 y 6. Los primeros 6 tienen historias edificantes que nos hablan de cómo Daniel y sus 3 amigos, 3 compañeros que eran israelitas, que eran judíos, se mantuvieron firmes en la fe mientras vivían en la corte del rey de Babilonia como algunos de sus asesores. Ellos fueron llevados allí para que, siendo judíos, aprendieran los valores babilonios y ayudaran a que el imperio de Babilonia dominara al pueblo de Dios. Sin embargo, encontraron que estos muchachos eran fieles al Señor y que no se doblegaban y que no vendían su fe por un poco de dinero. La otra parte del libro de Daniel, los otros 6 capítulos, las otras 6 porciones, nos hablan de visiones apocalípticas que para entenderlas hay que estudiarlas juntamente con el libro de Apocalipsis. Así que vamos a enfocar hoy en esa parte narrativa. Los primeros 4 capítulos del libro de Daniel nos hablan de cómo Daniel interactuó con un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y este hombre Nabucodonosor muere en el año 562 y eso desata un caos en el imperio. Uno de los que le sucede es su hijo que se llamaba Amel Marduk, que nada más gobernó 2 años. Él se le menciona en la Biblia con otro nombre, Evil Merodac. Pero de todos modos, ese rey que sucede a Nabucodonosor nada más gobierna 2 años y empiezan a subir al poder unos reyes que duran poco tiempo, de manera que en el 556 sube un nuevo rey. Ese rey se llamaba Nabónido, y era un hombre excéntrico, era un hombre enfermizo, un rey que en un momento decidió abandonar la ciudad de Babilonia y se fue. Y vivió por 10 años en un oasis que había en Arabia que se llamaba el oasis de Tamia. Y él dejó en Babilonia gobernando a uno de sus hijos, un muchacho que se llamaba Belsasar. Pero en sí, el que era oficialmente rey era Nabónido. Su hijo lo que hacía era que lo representaba porque papá no estaba viviendo en la capital. De todos modos, Nabónido enfermó, mostrando una enfermedad mental muy parecida a la de Nabucodonosor. Recuerda que se habla en Nabucodonosor capítulo 4, que empezó a actuar como si fuera una bestia y se dejó crecer el pelo y andaba con los animales. Pues algo muy parecido le pasó a Nabónido. Bueno, de todos modos, lo que encontramos aquí es que en el capítulo 5 de Daniel hay un rey que se llama Belsasar. Como le dije, no es el rey en propiedad, es el regente. Es el nene de papá que está gobernando porque papá está fuera de la capital. Sin embargo, eso no quitó que Belsasar fuera tan corrupto como el resto de los reyes de Babilonia. El capítulo 5 nos describe a Belsasar como el típico principito malcriado, que desperdicia el dinero del pueblo en fiestas, en lujos y en placeres
mientras la gente se muere de hambre. Belsasar, nos dice el capítulo 5, versículo 1, ofrece un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Usted sabe lo que es dar un banquetito para 1000 personas. La cantidad de dinero que se debió llevar toda esa producción. Y esto ocurre en un momento muy particular de la historia. Esto no se hace en un tiempo de prosperidad, sino en un tiempo de crisis. Cuando no hay dinero, los corruptos gastan lo que no tienen. Y mire lo que ocurre aquí. Dice la palabra del Señor que esto ocurre en un momento donde Babilonia estaba siendo cercada por los ejércitos extranjeros. Los persas estaban a la puerta. Los persas estaban rodeando la ciudad. Hay un ejército completo que está a punto de tomar la ciudad. Mire si esta situación era grave, que el papá de Belsasar, Nabónido, había tratado de regresar a Babilonia y había sido apresado. Y papá está preso a manos de los extranjeros y la ciudad está rodeada. ¿Y qué hace el rey? Un banquete para 1000 personas y todos sus príncipes. ¿Habrá hecho esta fiesta como una despedida? Hay gente que piensa eso. Yo no sé si usted recuerda toda la euforia que hubo en el año 1999, cuando mucha gente pensaba que en el 2000 se acababa el mundo. Y surgieron un montón de canciones que hablaban de vamos a fiestar como si el mundo se fuera a acabar. Había una de un muchacho, un talentosísimo cantante afroamericano que se llama Prince, que se crió evangélico, ¿sabe? Y aprendió a cantar en la iglesia. Y ese muchacho grabó una canción que se llamaba 1999 y decía: vamos a fiestar como si fuera en 1999 que en el 2000 se acabe el mundo. Pues quizá esto es lo que está haciendo Belsasar. No lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí podemos saber es que la Biblia dice que cometió toda una serie de excesos. Y a esos excesos, a esa corrupción, le añadió pecado sobre pecado. ¿Por qué? Porque Belsasar manda a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Eso es para que usted vea qué clase de fiestecita era. ¿Usted se imagina qué tipo de fiesta es donde un hombre lleva a su esposa y a su amante para que compartan juntas? Y todos caen como buenos hermanitos. De esto es lo que estamos hablando. De este tipo de corrupción es que estamos hablando. Y estamos hablando que los centenares de utensilios sagrados que habían traído desde Jerusalén lo utilizan para ponerse a beber y lo sirven como parte de lo que hay en el banquete, para que la gente utilice lo que Dios mandó a consagrar para el templo de Jerusalén, para pachanguear y para emborracharse. Y claro está, le acabo de decir que un pecado engendra otro pecado. Pasan de la corrupción al sacrilegio, y del sacrilegio pasan a la idolatría. ¿Qué dice el texto? Versículo 4. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, pero no al Dios verdadero. Así como estaban borrachitos, o como decía una de mis tías, como tuerca, o como decía otra de mis tías, como el trapito de fregar, así de mojaditos estaban. Se ponen a adorar a dioses falsos.
Y es en ese momento que ocurre un evento sobrenatural. El texto dice que aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. El texto no nos deja saber si todo el mundo pudo ver la mano. Todo el mundo pudo leer el escrito, pero no sabemos si todo el mundo pudo ver la mano que escribía. Tal parece que nada más el rey Belsasar pudo ver esa mano, porque él es el que comienza a gritar y a gritar y a gritar. La palabra del Señor dice: al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y sin saber qué pensar de esto, perdió la fuerza y las rodillas comenzaron a temblarle. Qué valiente, ¿verdad? Con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia y les dijo: a quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello y se le nombrará tercer señor del rey. La tela de púrpura era la más cara del mundo antiguo. Se utilizaba exclusivamente para demostrar que una persona era rey o que una persona tenía ese nivel de ser parte de una familia real. ¿Por qué era tan cara? Porque se utilizaba las vísceras de un pescadito chiquititito que había que ir sacando de la bilis, de la parte de adentro, un tintecito que tenía, y cada pescadito lo que tenía eran gotitas. Una túnica de púrpura podía costar el salario de una persona pobre de 4 o 5 años. Y el rey está tan desesperado que ofrece todos esos honores al que le diga qué quiere decir lo que está escrito en la pared. Mire, como es de esperar cuando hay un premio así, se pusieron en fila todos los asesores de gobierno y todos los grandes sabios y todos los hombres de ciencia y de las artes mágicas del reino y trataron de resolver el enigma, pero no pudieron. El rey se desespera. ¿Y qué hacen los hombres cobardes cuando se desesperan? Llama a mamá. Y la reina que viene no es la esposa del rey, es la reina madre. Y llama a su mamita: ¿qué hago, mami? Y su mamá, que era una mujer sabia, le dice que los reyes anteriores habían usado como asesor a un hombre santo que venía de Jerusalén y que se llamaba Daniel, que Dios le había dado sabiduría a aquel hombre y que él podía discernir lo que quería decir aquel evento. Ahora bien, estamos hablando de un evento que sabemos el año que ocurrió. Y le voy a explicar un poquito más adelante por qué es que sabemos exactamente el año en que ocurrió. Si Daniel llegó a Babilonia en el año 586, cuando Jerusalén fue destruida, Daniel ya era un anciano que llevaba 47 años. Que llevaba 47 años en Babilonia. Pero ¿sabe qué? La gente pecadora, a pesar de que estén en situaciones de crisis, perseveran en su maldad. Son testarudos y son arrogantes. Y Belsasar, que acaba de ver algo sobrenatural que le dio miedo, recibe a Daniel con palabras duras. El hombre lo viene a ayudar y él lo recibe con palabras duras y le dice: ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea cuando vino entre los cautivos de Judá? ¿Eres tú, Daniel, el prisionero, el expatriado, el que mi papá trajo como un preso para Babilonia? Pero Daniel es un hombre sabio
Y Daniel sabe que a la idiotez no se le contesta con sabiduría, porque usted no le puede tirar perlas a los cerdos. Por lo tanto, Daniel comienza a establecer una comparación entre Nabucodonosor y Belsasar. Pero Belsasar no se da cuenta. Y finalmente Daniel le habla con toda claridad y le dice: pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo, ha mandado a traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven, ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. O sea que Daniel, sin rodeos, le dice al rey: todo esto ha ocurrido porque tú eres un corrupto, porque eres un arrogante y porque eres un idólatra, como tu padre Nabucodonosor. Sin más rodeos, Daniel pasa a interpretar la frase que está escrita en la pared y que decía: Mene, tekel uparsin. Mene, tekel uparsin. Pero hay un detallito que usted no sabe. En este tiempo, el arameo, que es el idioma en el cual está escrita la frase, se escribía sin vocales. Así que lo que se ve es MNTKL. La U no es una U, sino es una letra que se llama un VAV o un WOW, que es una letra que suena como una W, que quiere decir I. Y después una P, una R, una S y una N. No se ven las vocales. Y hay dos maneras de interpretar esto. Una es interpretarlos como nombres de monedas y las otras interpretarlos como verbos. Mene quería decir una mina, que era equivalente a 60 ciclos. Un tekel era un ciclo y un parsin era la mitad de una mina, 30 ciclos. O sea, que eran medidas de peso, pero también se podían utilizar para medir oro y plata, piedras preciosas. O sea que también era una moneda. Hay personas que piensan que lo que estaba escrito era como una cancioncita, como si usted le dijera a alguien chavo, billón y peseta, hablando de tres tipos de valores de moneda. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las letras MN se puedan interpretar como el verbo mana, que quiere decir contar. Las letras TKL como takal, que quiere decir pesar. Y las letras PRS como paras, que quiere decir dividir. Contar, pesar y dividir. Y basado en lo que él ve en la pared, Daniel le dice al rey, lo que significa es, Mene, Dios ha llamado a cuentas. Recuerde que quiere decir contar. Dios ha contado el reino de su majestad y le ha puesto fin. Ya Dios terminó de contar tu reino. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Ya Dios te pesó y sabe lo que tú vales. Tercer lugar, Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los extranjeros, a los medos y a los persas. Dios te contó, Dios te pesó y Dios decidió dividir el reino.
Estas son palabras de juicio. Porque Dios no puede ser burlado. Y quizá una persona se confía porque hace la fechoría y el castigo de Dios no viene como un rayo del cielo que baja en ese momento. Porque Dios es bueno y Dios nos da oportunidad para el arrepentimiento. Pero llega el momento del juicio. Y cuando llega el momento del juicio, Dios lo escribe en la pared. Y después que está escrito en la pared, usted no puede hacer nada para evitarlo, porque ya Dios dictó sentencia. Si usted ve el versículo 30 del capítulo 5, ¿qué dice? Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. Y ahora le voy a explicar por qué es que sabemos la edad que debía tener Daniel. Porque la historia recuerda esa noche como el 11 de octubre del año 539 a.C. Ahora podemos comprender la profundidad de la corrupción de Belsasar. No es solo que el ejército extranjero estaba a las puertas. No es que estaba rodeando la ciudad. No es que la masa pobre no tenía que comer, porque nadie podía ni entrar ni salir de la ciudad. No es que nuestros soldados están muriendo en batalla. Es que mientras todo eso se está dando, el rey tiene un banquete con 1000 personas, bebiendo en los utensilios sagrados y haciendo libaciones, ofrendas de vino a los dioses falsos. Así son los corruptos. Los corruptos despilfarran lo que no tienen y toman la sangre del pueblo y la echan a la tierra cuando la gente más necesidad tiene. Y por eso Dios, de manera milagrosa, en aquel momento escribió palabras de juicio contra Belsasar. Y esas palabras de juicio, mis hermanos y mis hermanas, siguen resonando hoy, siguen resonando hoy. Y son palabras de juicio contra todo tirano y contra todo corrupto, contra todo idólatra que desangre a la masa del pueblo inocente. Está escrito en la pared. El juicio está escrito en la pared. Y usted quizá piensa que usted se zafó del juicio. Y quizá piensa que ha engañado a todo el mundo. Pero Dios lo sabe. Y el juicio está escrito en la pared. Tenga Dios misericordia de nosotros. Y que ese Dios bueno, santo y amoroso siga tocando nuestras vidas. Y quiera Dios que nosotros como iglesia entendamos que el Dios que es el Dios del amor es también el fuego consumidor que juzga a toda persona injusta y corrupta que abuse del pueblo de Dios para satisfacer sus instintos más bajos. Y nosotros, aquellos que reclamamos ser personas de fe, que vengamos al Señor con humildad, que examinemos nuestros caminos, que tratemos de vivir de manera agradable al Señor, sabiendo que Dios protege al justo, pero que al impío lo alcanzará su propia maldad.